Bueno, usted le llama en su discurso unas semillas positivas, digamos, a esto de hablar, pues obviamente, de que primero se puede tener seguridad en Colombia, que tiene que existir la confianza de que hay seguridad y que se puede lograr. Otra semilla positiva, el hecho de la inversión, porque también recuerdo, presidente, cuando usted combina estas palabras, ¿no? Cuando le hacen la pregunta y usted le dice, mire, no puede haber desarrollo social si no hay inversión, porque si no hay inversión no hay crecimiento, pero para que haya inversión tiene que haber seguridad. Y obviamente pues esa es la misma línea de lo que estamos hablando en este momento, porque simplemente a través de un crecimiento sin que haya una verdadera seguridad y si haya una verdadera política social, no va a lograrse el bienestar de los colombianos. Los ciudadanos aceptan la política de seguridad como una política a largo plazo y la política de inversión como una política a largo plazo si ven que eso les va mejorando su vida. Por eso la política social. Entonces, si el ciudadano ve que está mejorando la educación, que está mejorando la salud, que hay empleos de mejor calidad, que hay más crédito al microempresario, el ciudadano dice, se justifica. Estas políticas de seguridad y de promoción están incidiendo en mi bienestar. Por eso digo yo que la política social se erige en el gran validador de las políticas de seguridad y de inversión. Claro. Que a su vez son necesarias como fuente de recursos, porque muchas veces, un día yo me hice este cuestionamiento, ¿por qué en Colombia no se puede hablar de seguridad? Se considera que eso es impopular en el discurso político. Nos vamos a quedar nosotros sin proponer el tema de la seguridad y mientras tanto nos matan por el avance de la criminalidad. Eso fue hace muchos años y empecé solitario a defender la política de seguridad. Y otro día dije, nos hablan siempre en la política de lo social, pero no nos dicen de dónde va a salir el presupuesto, se necesita inversión. Confianza en el inversionista que llegue de afuera. Y que el inversionista dé una reciprocidad, que es su contribución a los... Presidente, en una parte, cuando usted habla en su discurso, yo me estoy refiriendo mucho a este discurso porque verdaderamente yo sentí que era mucho fuera de su corazón hablándole al pueblo colombiano. Y por ejemplo, usted habla cuando dice que el Estado, Colombia, es la empresa privada más grande porque es propiedad de todos los colombianos y que hay que ponerle mucha pasión y mucho amor. A mí me parece un término muy interesante porque a veces el Estado pareciera muy distante y el ciudadano dice, bueno, lo que hace el gobierno, pero usted aquí está hablando de una empresa privada que es la más, porque en realidad el país es de todos, Colombia es de los colombianos, Guatemala de los guatemaltecos. Y también me recuerdo que usted en el área de salud dice, yo quisiera dejar este país en un lugar en que la atención pública y la privada fueran iguales, que no hubiera distingos. Sí, primero, la noción de Estado. Yo he discrepado de los dos extremos latinoamericanos, de las décadas del neoliberalismo que quisieron acabar con el Estado, y dejaron en el mundo entero que se impusiera la economía especulativa, que nos causó esa crisis tan grande de hace 2 años, y también del otro extremo, del Estado todopoderoso, que se quiere implantar en algunos países y que elimina la iniciativa privada. Nosotros lo que hicimos fue una gran reforma del Estado. Reformamos 464 entidades del Estado. Por ejemplo, la empresa de petróleos. Hicimos una reforma laboral, una reforma pensional. Permitimos que se capitalizara por parte de 500.000 colombianos en el 10.5. Y eso ha ayudado a que el país pasara de producir 234.000 barriles de petróleo, hoy casi 800.000. Eso ha ayudado mucho. Y el patrimonio del Estado vale hoy más. Entonces, clínicas del Estado. No cerrados los hospitales públicos, pero sí reestructurados. Dijimos, la politiquería y los excesos sindicales no pueden acabar con los hospitales públicos. Clínicas del Seguro Social, muchas hoy concesionadas a entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, como universidades que en Colombia son sin ánimo de lucro. Una profunda reforma del Estado. No alcanzamos a llegar a todas las entidades.
Yo le preguntaba cuando el presidente Uribe toma posesión, pues obviamente tenía el sueño de puntos específicos para Colombia. Algunos de los puntos, presidente, que obviamente pues se mencionan y salen, es de que, por ejemplo, hay alguna estadística que habla que la pobreza, por ejemplo, se ha mantenido en Colombia a pesar de este crecimiento, porque el crecimiento ha sido real, pero se menciona que la pobreza se mantiene. Estuvo en el 60, nosotros la bajamos al 45, pero si usted le aplica la política social queda en el 30, porque la política social reduce la pobreza en 15 puntos, y eso lo mide es una comisión independiente que hay en Colombia. Ahora, nosotros la habríamos podido rebajar mucho más, pero se nos atravesaron dos crisis al final del gobierno. La crisis de la economía internacional, que nos aumentó mucho el precio de alimentos hace 2 años, y eso nos afectó la pobreza. Y la crisis particular con Venezuela. Sin embargo, en un momento tan difícil, cuando en América Latina aumentó la pobreza, Colombia la rebajó levemente y mejoró levemente el coeficiente Gini. Ahora, usted no puede medir la pobreza en el día solamente. Tiene que pensar de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso nosotros miramos mucho el índice de oportunidades. El índice de oportunidades nos dice, las oportunidades que están dando, ¿son buenas o malas? ¿Está mejorando o no está mejorando en oportunidades? Lo mide bien el Banco Mundial. Y Colombia ha avanzado mucho en el índice de oportunidades en educación, en acceso a servicios básicos, menos en vivienda. Entonces, cuando el índice de oportunidades avanza, uno puede anticipar que se tiene que reflejar en los años que vienen en un mejor resultado de disminución de pobreza. Ahora, indudablemente, ¿cómo no va a haber mejorado el país? País del cual salieron en 8 años 4 millones de ciudadanos de la pobreza. Una cosa es hablar de unos números porcentuales y otra cosa es decir, en 8 años 4 millones de colombianos salieron de la pobreza. Lo cual es importantísimo. Y también una parte que usted menciona, presidente, cuando habla del deseo de que el colombiano no tenga que abandonar su país porque no existen las condiciones, sino que lo abandone porque va a estudiar, porque va a formarse, porque va por cualquier razón, pero que estas condiciones están creando un país mejor, donde se pueda tener opción de trabajo, donde se pueda tener opción de salud, donde se pueda tener posibilidad de educación. En la parte educativa, pues sus ministros han sido excelentes. La ministra de Educación creo que hizo un papel muy importante, casi alcanzando una cobertura universal. Se avanzó mucho en eso. Y algo en lo cual yo quiero insistir es en el concepto integral de educación. La de primera infancia. El país estaba muy mal, no había empezado educación de primera infancia para los sectores pobres. Nosotros pusimos la primera semillita, dejamos los primeros 600,000 cupos, pero hay que llegar a 2 millones. En educación básica sí logramos un gran avance, pasamos del 80 al 100% de cobertura. Hoy un niño colombiano para los 9 primeros grados que no esté estudiando es porque no quiere, tiene todas las posibilidades. Para educación media, terminar bachillerato, pasamos del 57 al 80%, en cobertura universitaria del 22 al 36%, y muy importante porque permite el ingreso inmediato al trabajo, al emprendimiento, educación vocacional, técnica y tecnológica. Formábamos 1 millón de colombianos al año, este año en formación vocacional se forman más de 8 millones. Teníamos matriculados en una entidad del Estado en formación técnica y tecnológica 41,000 ciudadanos, este año 500,000. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a integrar los bachilleres con la formación vocacional y la técnica y la tecnológica con la universidad. Antes un muchacho decía, ¿para qué estudio una técnica si ahí me quedo estancado? Ahora dice, estudio una técnica, me permite entrar en el mercado del emprendimiento, en las actividades laborales y puedo ir a la universidad. Y lo que estudié en la técnica no lo pierdo, la universidad me lo recibe y me permite después obtener un grado en educación superior. La ministra condujo muy bien esa reforma. Ella está actualmente de profesora en la Universidad de Harvard.